Hola solares, ¿qué tal? Espero que lo lleves muy bien por hoy. Hoy vamos a ver de cómo hacer una instalación solar aislada. Vamos a hacer el cálculo y si eres nuevo en esto, quiero hacerte una introducción de los sistemas que hay residenciales para sistemas de energía solar fotovoltaica conectados a red y desconectados de red. Vamos primero a estimar los consumos de tu instalación solar. Después vamos a calcular los paneles necesarios y la potencia que se tiene que generar en tu instalación solar. Luego calcularemos la capacidad que necesitamos de la batería con respecto a la generación que tenemos. Elegiremos el inversor más adecuado y por último veremos la sección de cableado y protecciones que necesitamos para el sistema solar. Finalmente te dejaré algunas conclusiones y reflexiones que creo te van a ser muy interesantes. Como te decía, si eres nuevo en esto de la energía solar, para instalaciones solares fotovoltaicas en domicilios, para el hogar o residenciales, hay dos tipos. Las que están conectadas a red, que son estas que ves aquí, que la tengo en un recuadro azul, que están conectadas a red, y las desconectadas a red. La principal diferencia, como su nombre indica, es que este tipo de instalaciones conectadas a red dependen de la red en el caso de que no generen suficiente, con lo cual la red hace de apoyo y pueden tener una batería de apoyo o no. Pero su principal característica es que interaccionan con la red eléctrica de suministro. En las instalaciones off-grid o desconectadas no tenemos ningún tipo de interacción con la red y dependemos enteramente de la generación de los paneles y la capacidad que tenemos de almacenaje en nuestra batería. Este es el caso que vamos a estudiar en este vídeo. Como primer paso para calcular nuestra instalación, lo que haremos será estimar los consumos que vamos a tener. Vamos a hacer una estimación si tenemos depuradora, algún frigorífico, algún televisor o algún PC en la vivienda aislada y sumaremos todos los consumos que tengan estos aparatos. Generalmente llevan una etiqueta por detrás que te indica el consumo, vas sumando los consumos que tienen al día, como si lo tuvieras enchufado, estimas el número de horas que lo vas a tener enchufado y sumas el total de todos los consumos. Para este ejemplo yo he estimado un consumo de 1500 vatios hora al día o 45 kilovatios mensuales. Una vez que ya tenemos estimados los consumos que vamos a tener, nos vamos a ir a esta página, que es la página de PVGIS, donde vamos a calcular la generación necesaria para cubrir estos consumos. Esta página es gratuita, tengo algún vídeo que te explico cómo funciona, que te dejaré abajo el link para que lo veas y es muy sencillo de usar. Mira, introduces la localización, yo por ejemplo voy a poner Madrid porque está en el centro de todo el territorio y voy a colocar como 5 kilovatios que serían unos 10 paneles. 5 kilovatios, pongo 5, si fueran 4 pones 4, si fueran 3 pones 3, vamos a estimar unas pérdidas de 14% por cableado y todo esto. El ángulo de incidencia, que es el ángulo con el que se colocan los paneles, vamos a estimar 35 grados y con una orientación al sur pura, que es 0. Si tuvieras que cambiarla, pulsas aquí y te dice, por ejemplo, que el 0 es sur pura y el este es menos 90 y el oeste es 90. Puedes hacer cambios de este tipo introduciendo valores diferentes aquí. Pues bien, una vez que ya tenemos los 5 kilovatios y todo ajustado, le damos a visualizar y nos da la producción anual, que serían 8 megavatios, producirían 8 megavatios y nos vamos a ver el mes de menos producción del año, que en este caso es noviembre, con 504,57 kilovatios. Con esta información, con los 504 mensuales, vamos a calcular los paneles necesarios. 504 lo dividimos entre 30 días y tenemos una media por día de 1680 vatios pico día. Como esto es superior a los 1500 vatios pico día que hemos estimado de consumo, está correcto. Si fuera inferior, tendríamos que subir la cantidad de kilovatios de generación. He estimado que para 5000 vatios serían paneles de unos 500 vatios y saldría un mínimo de 10 paneles. Siempre es posible poner alguno más para ir sobre seguro, pero en principio el mínimo de paneles sería 10 paneles mínimo de 500 vatios pico. En cuanto al cálculo de la capacidad de la batería, vamos a tomar el consumo diario que tenemos y lo vamos a multiplicar por 2 días de autonomía. Dependiendo en qué zona de la península estés, puede ser que necesites más o menos. Quizás si estás en Canarias, con un día sea suficiente, y si estás en el norte, en Galicia, pues igual necesitas colocar 3 días. Yo, como lo he puesto justo en el centro, he calculado 2 días de autonomía y esto me daría 3000 vatios pico. Estos 3000 vatios pico lo voy a multiplicar por 2, estimando una descarga del 50%. Esto de multiplicar por 2 o por 1,5 o por 3 dependerá de cómo quieras cuidar tu batería, del tipo de tecnología. Como estamos usando litio, incluso podría multiplicar por 1,5. Pero como quiero cuidar mucho la batería, lo voy a dejar en 2. Entonces me sale un valor de 6000 vatios pico. Este valor lo voy a
a dividir entre 48 voltios, que es el voltaje del sistema. Estas baterías son de 48 voltios y me sale 125 amperios día. He buscado entre los distintos fabricantes, he encontrado esta batería, la batería de litio Dignes V3 de 48 voltios, Life PO4 de 3,6 kilovatios y de 75 amperios. Como son 125 amperios de consumo, voy a multiplicar por 2 esta cantidad y con dos baterías tendría suficiente. Me darían 150 amperios y como voy a requerir 125, está correcto. Si es superior, está correcto. Si fuera inferior, tendría que sumar una batería más. No es el caso y con dos baterías es suficiente. En cuanto a la elección del inversor, tienes muchos modelos en el mercado, por ejemplo Voltronic es uno de ellos, o este LuxPower, que es el que he escogido para este ejemplo. Puedes escoger cualquier inversor que tenga unas características similares a este si estás montando un sistema de generación similar. En este caso es de aislada de 5 kilovatios. Lo que es importante para este tipo de inversores es que siempre han de ser de onda pura, jamás de onda rectificada. La onda pura es esta que ves aquí arriba, esta que hace la senoide perfecta. Esto sería onda pura, que es la que te interesa. Y la onda rectificada es cuadrada y no es de mucha calidad. Este tipo de onda te puede dar algún problema pues con ordenadores y con algún tipo de electrónica. Es mejor evitarla. Siempre que compres un inversor, mira que sea de onda pura, no rectificada. Esto es muy importante. También puedes considerar, aunque he cogido 5 kilovatios, también puedes considerar que puedes sobredimensionarlo un poquito para ir con más seguridad sobre los consumos. Por ejemplo, en vez de poner uno de 5 kilovatios, que iría un poquito justo, puedes colocar uno de 6. Aquí ya dependerá del presupuesto o si tienes pensado ampliar paneles en un futuro. En cuanto al cálculo de las protecciones y el cableado, es bastante simple. Como ves, el esquema que te muestro aquí es el típico que vimos en mi vídeo anterior de cálculo de protecciones. Recuerda que tienes este vídeo. Si quieres ver en detalle cómo calcular cada una de estas protecciones, mírate este vídeo que aquí te lo explico en detalle. En concreto, para este sistema he usado un solo string. Si tuvieras dos líneas, tendrías que duplicarlo con unos paneles, que en este caso, como hemos dicho, serían 10, con un seccionador de línea, que es este amarillo de aquí, que cortaría la corriente en el caso que tuviéramos que hacer cualquier mantenimiento. Unos fusibles y un descargador de antirrayos, que es este de aquí, que tiene que ir dimensionado con la tensión máxima del inversor. También hemos colocado un fusible de corte aquí de la batería hacia el inversor. Acerca del dimensionado de los cables, vamos a ver qué sección tendríamos que colocar. En el caso que los paneles tuvieran una intensidad en cortocircuito de 15 amperios, nos iríamos aquí en esta tabla que te dejo abajo y verías que haría falta un cable de 6 milímetros. Después, para calcular el cableado que va de las baterías hacia el inversor, pues dividiremos la potencia del inversor entre la tensión de funcionamiento de las baterías, que son 48 voltios, y esto nos da 104 amperios. Si volvemos a la tabla y no tenemos más allá de 2,5 metros de cable, 104 amperios sería 35 milímetros. En principio con 35 sería suficiente, ya que suponemos que nunca se va a trabajar al 100%, pero si quieres ir más sobre seguro, el de 50 milímetros sería lo que tendrías que montar. Recuerda, tienes aquí el cálculo de las protecciones y, por cierto, es buen momento si quieres para suscribirte al canal y dejarme un like para el vídeo si te está gustando. Aquí tienes todos los valores necesarios, un seccionador de 20 amperios, como hemos dicho, los paneles darían 15 amperios, pues con un seccionador de 1000 voltios 20 amperios sería suficiente, los fusibles de 1000 voltios 20 amperios y el descargador, dependiendo del inversor que tengas colocado, podría estar con una tensión de corte de 400 o 600 voltios. El cableado de continua sería de 6 milímetros, el cableado de las baterías hacia el inversor de 50 milímetros y un fusible de 160 amperios de corte desde las baterías al inversor. Si crees que esto puede ser mucho jaleo, pues hay algunas empresas que montan todo el kit completo. Aquí tienes un ejemplo. Si quieres, abajo te dejo un link de dónde conseguirlo, y es tan sencillo que como ya te lo ponen montado en una chapa y solo tienes que atornillar, conectar la batería, conectar paneles y a funcionar. Esto es bastante conveniente y la verdad es que no sale nada caro con el trabajo que te ahorras, que siempre es de agradecer. Algunas conclusiones que tengo para ti. Pues mira, primero, el primer paso siempre es estimar muy bien los consumos como primer paso. Te vuelvo a recordar, todos los electrodomésticos tienen una etiqueta con su consumo nominal, con el cual puedes llegar a concluir si tienes una lavadora, un frigorífico, un tal. Estimas cuántas horas los vas a usar, lo multiplicas por el consumo nominal del electrodoméstico y lo vas sumando en una tabla. Es bastante sencillo. Puedes sobredimensionar un poco el inversor. Como te he comentado antes, si he montado
un sistema de 5 kilovatios, puede ser que el inversor con 5 kilovatios justos se quede muy justo. Si quieres ir un poco más sobre seguro y que no vaya tan forzado, puedes montar uno de 6. Las baterías hoy en día hay de muchos tipos. Tienes de plomo y de litio, sobre todo son las que más se montan en esta época. Yo iría a lo seguro. Hay gente que le gusta más el plomo, pero el litio la verdad es que está bajando mucho de precio últimamente y montar litio es algo a considerar. Como has visto, el cálculo lo he hecho a un 50%, que correspondería a una batería de plomo, pero con litio podrías bajar hasta un 80, incluso un 90% de descarga. También te sugeriría valorar sobredimensionar las baterías para evitar ciclos. Hemos visto que el mínimo de baterías son 2. Obviamente, si montas 3, las baterías trabajarán con menos esfuerzo y no harás descargas tan profundas. Como en el caso del inversor, también es buena idea sobredimensionar un poquito las baterías, pero esto ya dependerá de tus necesidades y también del presupuesto que tengas. Algo que no te he comentado y que es muy importante en este sistema de instalaciones aisladas es que siempre vas a necesitar un grupo de apoyo, grupos diésel de apoyo. ¿Por qué? Porque por muy bien que lo hayas calculado, te puede venir una borrasca de 2 semanas y que no cargues y que te quedes sin energía. Entonces vas a necesitar el grupo de apoyo. Esto es fundamental en este tipo de instalaciones. Tener grupo de apoyo para el invierno es crítico. Tenerlo con diésel o de gasolina o lo que encuentres, más o menos de una potencia similar a la que tiene el inversor. Si el inversor es de 5.000, lo suyo es que este grupo de apoyo sea también de 5.000. Valóralo porque es algo que tienes que tener en cuenta en el presupuesto de montar tu instalación solar aislada. Y por último, que es algo que hay mucha confusión con esto, y es que la ley es muy clara. Todas las instalaciones generadoras, ya sean conectadas a red o desconectadas de red, se tienen que registrar en industria por un técnico autorizado. No por el hecho de que estés aislado y no tengas interacción con la red, implica que no has de dar de alta tu instalación en industria. Esto se ha de hacer siempre por normativa. No olvides que te lo tiene que hacer un técnico autorizado. Si no sabes o no encuentras quién te lo puede hacer, pues me escribes y yo te paso a algún despacho de ingeniería que te lo pueda tramitar. Y es todo. Es todo, compañeros. Aquí tenéis mis redes. Por favor, déjame un like y nos vemos. Chao, solares. Nos vemos.